Para ser breve, lo que es el tema se ha tratado ya más ampliamente en el cuadernillo, y lo que voy a hacer es introducir lo que es el concepto de Basque Country. ¿Por qué no Basqueland? Era un tema que se me encargó como desarrollo propio de la comparación entre el euskera y las lenguas arias. En el cuadro sinóptico de la evolución de los últimos milenios de la humanidad se ve claramente un desarrollo que está en cuanto a una serie de aspectos que corresponden, como se puede comprobar ahí, a una etapa de 100.000 años. Esto corresponde a dos especies, dos razas, la del Homo sapiens, que vulgarmente conocida como Neandertal, y la siguiente generación, que es la del Homo sapiens sapiens, que es el hombre histórico al que nosotros pertenecemos, con un desarrollo más progresivo. La evolución en el Homo sapiens todavía es más desconocida porque nos lo han planteado como el hombre que salió del frío, cuando efectivamente vivió en un paraíso con un clima distinto de lo que estamos planteando. El carácter propio de este desarrollo es el intercambio que pudo haber entre ambos, y es un bosquejo que yo dejo ahí. Si el lenguaje oral estaba de alguna manera, como dicen los paleontólogos del habla, en una limitación fonética de expresiones, con una ampliación que corresponde al Homo sapiens sapiens, a nuestra especie, cuando ya se da lugar al lenguaje oral. Esta situación se recoge que no ha habido huellas de ningún tipo del hombre neandertal más que sus instrumentos y posiblemente pues los signos parietales que corresponden a todo un desarrollo de la etapa de las cuevas se corresponde precisamente con la evolución de nuestra especie. Y entro ya un poco en el tema. Amalurra, la naturaleza, es fecunda y no admite vacíos ni desequilibrios. Desde su formación hace millones de años, Amalur constituye un sistema que influye en el desarrollo de las potencialidades de organización de su propio equilibrio. En el cuadro que se recoge la evolución de la humanidad en los últimos milenios se comprende la clasificación de tres razas que se desarrollaron en la geografía de su adaptación. Una, etíope, población aclimatada a las condiciones de supervivencia por debajo del trópico de Cáncer. Dos, paleártica, población al norte del trópico de Cáncer hasta el meridiano 90 grados en latitud este. 3, oriental, población al norte del trópico de Cáncer entre los meridianos 90 grados latitud este a 180 grados latitud este. A la especie del Homo sapiens sucedió la especie del Homo sapiens sapiens, nuestra especie con las razas distintas. Las capacidades del lenguaje del Homo sapiens evolucionaron donde la expresión gestual y por señas al balbuceo oral durante el Paleolítico Medio. Con la aparición emergente de la especie del Homo sapiens sapiens hacia el final del Paleolítico Medio, en el rigor del clima más extremo, el lenguaje oral se hizo esencial. La progresiva ampliación y capacidad del lenguaje impulsó el avance exponencial del desarrollo acelerado de la humanidad. Fue desde la adquisición y expresión del pensamiento con el lenguaje oral del Homo sapiens sapiens
cuando se manifiestan los más antiguos registros de signos parietales y pinturas rupestres, hasta la constatación, mediante signos, de cierta determinación para consignar el pensamiento humano con la escritura. Los estratos léxicos de la lingüística, el caso del término landa, corresponde a unos estudios conceptuales que, primero, a propósito del significado en sí mismo de landa, la etimología de la palabra country y su relación con land es un tema que concierne al más antiguo significado desde el sentido genético de ambas como tierra. Son términos que se consideran en conexión con sus raíces de relación y el sentido originario como voces del pasado que llegan desde una misma familia indoeuropea. Sin embargo, cuando se habla de la historia del country moderno, se identifica la palabra con un ámbito popular de música derivada del ritmo folclórico y las melodías de los emigrantes celtas. Countrylandia es a Bay Country, como la rural es al contenido que viene de atrás. La lengua es el medio de comunicación del pensamiento de los humanos con las expresiones de una oralidad extendida que se hacen aficiones y surgen como significado de las palabras y de los conceptos desde la singularidad de las imágenes que surgen desde sus propios matrices primitivas. El contenido semántico es el lugar común de las conexiones concretas que persisten determinadas desde la reacción preliminar en consonancia con el pensamiento propio de cada familia de idiomas. Es de esta manera como se refleja la coherencia de imágenes en todos los sistemas de analogía y construcción de ideas y palabras. Los conceptos con sentido propio responden a la matriz del origen del pensamiento que dio lugar a la palabra, unidas por el sentido de desarrollo diacrónico. En Countrylandia se encuentran raíces donde es posible que se marquen sus propias informaciones analógicas. En country, como el sustantivo nominal, se encuentran imágenes directas con el significado de país, región, comarca, patria, campiña, tierra. En su calidad de adjetivo, dando fuerza al sustantivo, country sirve de base a la dinámica del pensamiento para marcar el sentido de la palabra desde su propia índole y naturaleza como acompañante, campestre, rudo, rústico, rural, aldeano. Cualquier diccionario sin mucha profundidad etimológica considera con total certeza que el land es voz germánica, que significa país, tierra, territorio, región, reino, nación, continente, como máxima extensión en asociación libre y por derivación de nexos de la matriz al alza. Sin duda, en el mundo anglosajón, el empleo real de las palabras es la elección del sentido necesario entre todos los significados posibles de la misma. Pero es posible asignar el acto intelectual del pensamiento de Landa con su estructura en euskara al énfasis de relación con las lenguas indoeuropeas. 2. Desde el nicho ecológico y cultural de origen. Country se considera sinónima de land, de significado equivalente. Si el celta, emparentado con las lenguas indoeuropeas, tiene su étimo heredado de su pasado, el legado supone un origen común en su propio nicho ecológico y cultural. Eso es la El legado, como digo, de un origen común era su propio nicho ecológico y cultural. ¿Cuántos siglos, milenios convivieron los pueblos arios en su lugar oculto antes de partir hacia la diáspora para que llegasen a hablar lenguas que difieren tanto unas de otras en la misma familia? La simple cronología no es suficiente para situar los periodos antiguos. El estudio de la lingüística comparada es el método para apreciar los cambios y alcanzar las analogías sacadas del tiempo que se concretan en resultados de la lenta transformación. Tanto el tocario A como el tocario B, lengua indoeuropea hablada en el Asia Central, con documentación escrita entre los siglos V y X, presentan notables afinidades con el celta. Ahí se ve claramente en esa espiral que figuraría como el laburu,
pero en sentido de las contrarias a las hojas del reloj, como incluso sube hacia arriba con la lengua tocaria, baja hacia el continente de la India, con el indoario, se introduce en la que es la actual Irán, Persia, con el iranio, y va generando toda una serie de pueblos que son los que se plantean como los pueblos arios en su invasión del continente. De la comparación de una raíz land indoeuropea llega el significado por aproximación como estar escondido. En tocario, land significa salir. La transcripción de T sorda a D sonora en celta sufre una mutación de grado de lenición, merced a la cual T es mayor que D, anterior es factible, por lo tanto, y así tenemos land como land. Pero el significado bien estar escondido o bien salir se escapa de una relación lógica entre la situación que describe el pensamiento indoeuropeo y la extensión de un campo como corresponde al significado de landa del euskera. Landa es palabra, concepto que está recogida en todos los euskalkis como campo, campiña, trabajada o apta para ello. El campo sin cultivar donde pasta el ganado, tierra cultivada. Es la matriz de muchos compuestos topónimos con raíces en toda Euskal Herria. También terreno estepario, arenoso, en términos de la Bardena, como se denomina landasuría, campo blanco, campo que ha perdido el verdor, el color verde de los vegetales, campo quemado, tierra estéril. En euskera próximo a lur, tierra, larre, también en todos los euskalkis, como imagen de un sustantivo significa pastizal, prado natural, terreno inculto. Su variante larra se localiza en topónimos en puntos extremos y distantes de la geografía de Euskal Herria, tanto como landa. En el caso de la raíz lan, con su sentido estar escondido, el griego lantano, ocultarse, en griego dórico anterior a la unificación del siglo V a.C. era lado, reduce el verbo a un adjetivo, lan, oculto. La investigación de los conceptos sujetos por el sentido y el significado en otros idiomas de la familia indoeuropea permite establecer el sistema de relaciones lógicas. Así, en alto alemán, la voz lung, goaida, agujero, repone la imagen de la descripción directa de lo que está oculto, el lugar escondido. De la misma manera, en irlandés moderno, landar y su variante landa significa almacén, despensa, lugares donde se guardan géneros y alimentos ocultos y preservados. Las asociaciones de la palabra landai con acepciones emergentes que suscitan esos potenciales desde el significado original son retiro, alojamiento, soledad, ideas todas ellas que mantienen viva la imagen de la cueva, un lugar de refugio en el pensamiento discursivo desde su origen escondido del Paleolítico, que los celtas llamaban el abismo, Anluif. En ningún caso se entiende como landa, campo, significando propio del euskera. Ese abismo es donde yo he situado la espiral de lo que podría ser, según distintos antropólogos, el nicho suficientemente amplio para el desarrollo en la época del Paleolítico de lo que eran los clanes arios. En su largo tránsito de pioneros avanzados hacia Occidente, los celtas arrastraron sus palabras que han sido asimiladas por pueblos de su propia familia indoeuropea, y así el irlandés moderno registra landar, espacio, extensión, área, trecho, periodo, carretera. Son acepciones elegidas que determinan el proceso diacrítico de los nexos que descubren la opción donde prevalece la imagen descubierta con sus movimientos al salir desde el lugar escondido en Anluif, el abismo. Como dicen Edward A. Robert y Bárbara Pistol en el Diccionario Etimológico Indoeuropeo de la Lengua Española, Alianza Editorial 1996, con el conocimiento de la etimología remota es posible saber de la noción, imagen o concepto que originó una voz. Es a partir de un material muchas veces impreciso donde se establecen las comparaciones para buscar las asociaciones por las definiciones y evolución fonética.
En el caso de country, la raíz crau, ocultar, por asociación con land, oculto, como concepto nos introduce en idéntico pensamiento para los pueblos arios. La lingüística sabe bien que la correlación de los componentes figurativos directos desde la sincronía primigenia de la palabra no permanece invariable, aunque los nexos de las ideas se vinculan con la matriz original. 3. Por la etimología remota hasta las raíces del pesar. Las formas del pensamiento razonador, discursivo, de los pueblos arios o indoeuropeos se hacen productivas con los términos country igual a land, desde sus propias definiciones. El sistema de nexos existente entre las raíces crau, ocultar, land, estar oculto, se identifica por la variedad de conceptos coordinados en el pensamiento indoeuropeo, como definiciones de generalidad en determinadas circunstancias territoriales. Ambas raíces, con la evolución, son la expresión de colectividad donde una mayoría reconoce la salida del lugar oculto de sus ancestros en tiempos remotos. En las primeras etapas del desarrollo del lenguaje oral entre los arios, tuvieron que predominar los nexos figurativos impresionados en el pensamiento directo con valor sincrónico. País, comarca, territorio, nación, patria son conceptos diacrónicos que ocupan un lugar rector en el pensamiento a través de un sistema complejo de conexiones lógicas del grupo cuando salió fuera de su lugar oculto. En el libro El surco de Babel recojo el mapa del asentamiento celta, las direcciones que tomaron en sus migraciones, su llegada al norte de la Euskal Herria continental y su localización en la Helvecia alpina. El caso del nombre moderno de Suiza es paradigmático. La herencia étnico-lingüística del asentamiento celtigermano no ha mimetizado el concepto de land, país, para su reconocimiento como concurrencia y mestizaje de gentes que se consideran nación desde 1291. La nominación como Switzerland es el nombre que en inglés, característico del mundo anglosajón, con el acento de la universalidad del imperialismo cultural, pretende uniformizar como colonias a todos los pueblos considerados bajo la hegemonía de su revolución industrial. 4. Del yo individual al yo colectivo como nosotros. El pensamiento humano, el yo individual, no se limita a una interpretación mecánica de nuestro entorno asimilando conceptos. Nos permite no solo ordenar, analizar y relacionar los nexos de imágenes en la información del yo colectivo según determinadas categorías, sino también hacer deducciones sobre la base del carácter de la información. La información contenida en las ideas que transmiten las palabras nos introduce en la historia que comenzó con la capacidad propia de la expresión que se inició con el lenguaje oral, tanto del pensamiento colectivo de las gentes de la antigua Euskal Herria como del pensamiento de los clanes del mundo ario. Mientras la geografía de Euskal Herria, en torno a una toponimia viva, queda bien delimitada en su núcleo, el mundo ario de sus orígenes permanece oculto. Una asociación sincrónica del origen de crau, ocultar, land, estar oculto, con el desarrollo primero de crau, cabaña, como del concepto long, guarida, agujero, nos lleva a un proceso de comprensión del hábitat durante la permanencia en el rigor del Paleolítico. Cuando una parte de los clanes arios, los celtas, que estaban ocultos, land es estar oculto, en el abismo de su nicho ecológico y cultural salieron, land es salir, al espacio abierto construyeron sus crau, cabaña, para cobijarse, ocultarse. Los germanos que se movieron en otra dirección encontraron su long, guarida, agujero, o se vieron obligados a construirlo para ocultarse del rigor del clima. Como se describe en Arquitectura de las Naciones, el ámbito territorial de las migraciones y emplazamiento del pueblo asturquineco y prigordino está localizado en un vasto territorio regional del sudoeste europeo, una geografía peninsular accidentada, limitada por montañas con hielo y nieves permanentes en las cordilleras meridionales y litorales, como de la columna vertebral de Auñamendi, uniendo el océano exterior con el mar interior. Pachi, favores. Asquera. En la región continental, al norte de la muralla de Auñamendi, cerrando el paso a las corrientes húmedas por el efecto Fue, los valles septentrionales, en un amplio anfiteatro protegido por el macizo central, eran el hábitat del euskara. Desde las faldas de Auñamendi y las cuencas del río Garauna
y el río Dordoña hasta el límite del río Loira. Se extendía la geografía de Euskal Herria. Una geografía bien definida, donde hace 18.000 años alcanzó su máximo esplendor el llamado arte prehistórico de la cultura de las cuevas. Mientras el abismo del mundo ario permanece oculto, el Golfo de Vizcaya se situaba en una zona templada del sudoeste de Europa, donde los fenómenos atmosféricos extremos son raros. En torno al Golfo de Vizcaya, donde la dinámica de los océanos arrastra las corrientes cálidas del Golfo de México, las condiciones de vida en el litoral eran más benignas que en el interior de los valles de montaña. Para protegerse de los hielos y la dureza de las dos únicas estaciones, Uda y Negúa, el pueblo astur-pirenaico y perigordino vivía en cuevas rodeadas de bosques con especies frondosas. El bosque era su despensa, alimentándose de la caza de animales de su entorno y de frutos silvestres. Los datos existenciales apuntan a la existencia de una cultura con una unidad geográfica tan peculiar como para mantener durante tantos siglos la singularidad de origen. Un pueblo que hizo de su pensamiento individual el idioma de comunicación colectiva, el euskara o escuara, indicador de que las gentes de Astur-Pirinaico y Perigordino también tenían una unidad lingüística. Si alguna razón puede apuntarse para la existencia de coincidencias léxicas, una puede ser la propia de una homofonía. Otra causa estaría en un préstamo de los entornos lingüísticos de Euskal Herria o Euskal Herria en un tiempo no muy lejano, si se considera como tal los primeros contactos con celtas y germanos. Más allá de que el propio euskara lo adoptara como préstamo por no contar con expresión propia de campo, suelo libre, no existen otras razones que no sea la primera. La matriz propia del euskera, que se inicia con lan, común a todos los euskalquis y euskalquis, significa trabajo, es ocupación en tareas desde el origen del lenguaje oral. Lan tayan marca la importancia de trabajar para comer. Lan talan, trabajar para agotarse, trabajar sin parar. El sentido de lan como labor se asocia con el cultivo de plantas y la agricultura. Ausolán, trabajo solidario entre vecinos, trabajo vecinal, trabajo colectivo. Es palabra que documenta su sentido descriptivo desde el significado del étimo primigenial. Una muestra del estrato propio del euskara, con los significados del carácter emergente que suscita la palabra landa en el pensamiento euskaldun, descubre las conexiones que prevalecen como afección. La acción propia de los nexos generados por el pensamiento determina bien la elección directa del carácter preferentemente concreto o bien el grado figurativo de aquello que se considera preponderentemente abstracto. Al igual que otras lenguas que han seguido el desarrollo de los propios significados y su extensión semántica, el euskara moderno ha creado sus nuevos conceptos con raíces de relación etimológica. Landako, euskera batúa, rural rústico, landasca, palabra de Duvoisier en 1858 como campa pequeña, euskera batúa. Esplanada parcela, landarategui, euskera batúa. Vivero de plantas, landaregui, euskera batúa. Conjunto de vegetales, landarecha, euskera batúa. Vegetación. Toda lengua viva está necesitada de renovar su vocabulario e incluso ampliarlo. Y en este sentido no puede caer en el olvido la recomendación de Asper respecto a la verificación de palabras arcaicas con sentido y significados actuales, de valor igualmente significante. Así ha sido posible que Aisto cuchillo, aunque en el presente no sea un instrumento de piedra, sino de acero, siga manteniendo la imagen de aquel utensilio cuya función era cortar. Desde el momento que las gentes de Euskal Herria se hicieron sedentarias, en el lugar de la labranza, lan, talán, landan, trabajar hasta agotarse en el campo, y así surgió la imagen del lugar, landan, que es de trabajo. La salida del abismo y el largo tránsito de los pueblos arios. En el caso de las voces indoeuropeas, la catalogación objetiva de land establece una conexión con el rincón o lugar oculto de sus ancestros, una región desconocida donde emergieron los pueblos arios en su condición de Homo sapiens sapiens, viviendo escondidos y protegidos en el refugio del nicho ecológico y cultural de sus predecesores. Un lugar de donde se pudo salir cuando cambió el rigor del clima del Paleolítico al finalizar la cuarta glaciación Bur y aumentar la población con las migraciones consecuentes. La constatación de coincidencias por homofonía de palabras como landa y lan como mantengo, sin embargo, da lugar a ficciones que se han desarrollado diferenciadas con la historia. El sistema de nexos existentes tras la palabra concepto no es igual en el pensamiento de las gentes de distintos idiomas que se desarrollaron en nichos distanciados cuando la historia comenzó con la palabra. Las comunidades de la diáspora adquirieron un carácter de identidad diferenciada con el resto de las familias indoeuropeas.
En esta ruptura persistente, cuando cada colonia de migrantes salió en busca de nuevos territorios, las nuevas generaciones fueron creando nuevas palabras para su vida guerrera y de conquistas territoriales, pero mantuvieron un fondo de imágenes de carácter sincrónico que no olvidaron. Esta realidad diacrónica está presente en el pensamiento del avance celta. Es posible asociar la etimología de Lacio. El Lacio es el país latino de la campaña de extensión de Roma, lo mismo que el origen del sentido de las generaciones irlandesas reconocen su campo de batalla, y sus otras acepciones desarrolladas en el transcurso de la historia. El pensamiento colectivo de cada pueblo se viene forjando en las experiencias sociales, culturales y de dominio manifestadas en cada periodo del camino recorrido de la historia. Sexto, el valor descriptivo de las palabras.